jóvenes que están viendo de edades comprendidas entre los 13 y los 30 años forman el club de fútbol femenino El Llosalín, el único club de este deporte que hay en el concejo de Ribera de Arriba, son de Sotorrey. Sandra es su presidenta. Sandra, buenas tardes. Estamos en los momentos previos para el encuentro de esta tarde contra el Real Tapia. ¿Qué soléis hacer en estos minutillos que quedan para el partido? Pues bueno, intentamos concentrarnos un poco en el partido, nos cambiamos. En cuanto estamos entra el entrenador, nos dice la alineación, nos da la charla y vamos a calentar. Bueno, ella es la presidenta porque este club, que se formó allá por el año 2000, tiene una peculiaridad y es que son las propias jugadoras las que lo gestionan. Pues sí, así es. Desde el año pasado empezamos nosotras, tuvimos un presidente desde que se fundó, que fue siempre el mismo desde el año 2000, y el año pasado pues bueno, tenía que dejarlo y decidimos cogerlo entre nosotras, nadie iba a querer y bueno, ya llevábamos unos cuantos años, sabíamos de qué iba el tema y nos animamos a ello y bueno, empezamos el año pasado y ahora estamos ya a mediados de temporada y la cosa va bien, tuvimos suerte. Bueno, va bien y además deportivamente también porque vais las sextas. Bueno, podríamos no sé ir... ¿Cuántas hay en total? A ver, no lo digas si acaso. Podríamos ir un poquitín mejor, pero bueno, pero mal del todo tampoco. Bueno, el Tapia van las cuartas, ¿no? Y estáis ahí igualadinas. Sí, van los cuartos y yo creo que hoy vamos a ganar. Yo estoy convencida de que ellos ganaron en casa, pero ahora toca ganar aquí. Claro, ya perdimos allí, hoy vamos convencidas de que toca ganar. Bueno, Sandra, supongo que es un orgullo ser el único club de fútbol que hay en el concejo, en vuestro concejo, y también que siendo un concejo pequeñín, con pocos habitantes, pues las chicas tiráis para adelante, querráis practicar deporte en estas edades que además es un poco complicada. Pues sí, estamos bastante contentes, la verdad. Y agradezco que vengáis hoy aquí porque a pesar de que llevamos 10 años aquí en el concejo, no somos muy conocidas. O sea, siempre dicen, bueno, y aquí hay fútbol. No, bueno, hay fútbol femenino. Bueno, pero eso no es fútbol y siempre soy en comentarios de ese tipo. Y para ser un concello tan pequeño, aunque ahora, a ver, somos de todas las partes de Asturias porque ya es complicado buscar gente. A lo largo de toda la trayectoria sí que hubo mucha gente del concejo. Ahora mismo somos 3 de aquí del concejo, pero bueno, pero bien. Bueno, y estuvieron a punto de subir a la Liga Nacional, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es muy complicado, falta mucho dinero. Lo de siempre. y es complicado subir, además una vez que estás ahí tienes que moverte por Galicia, por Castilla y León, Cantabria y hay algunos que somos ya mayores y trabajamos y esas cosas y es complicado cada 15 días tener que marchar fuera y intentámoslo, pero no había dinero y bueno, estamos bien aquí también. Bueno, hombre, a ver si nos escucha alguien, algún empresario que tampoco necesitan tanto dinero, viendo las cifras que se manejan por ahí. Fútbol femenino, que nadie se acuerda de ellas. Por favor, vengan a verlas a los partidos, que también se merecen que alguien les anime. Bueno, os deseamos mucha suerte para esta tarde. Os seguiremos la pista, a ver qué tal va la temporada, cómo finaliza la liga. A ver, bueno, la liga nosotros acabamos la hoy. y la liga acaba la semana que viene, como somos impares, pues tócanos descansar el último partido. Pero en cuanto acaba la liga empieza el torneo federación, así que a ver si se nos da mejor que la liga. Bueno, venga, pues y hacemos algo en traza. Suerte para el torneo, chicas, os dejamos ya porque quedan unos minutinos para ese partido. Mucha suerte, gracias. Venga, vosotros, gracias.